El día de hoy quiero invitarla a que tome su Biblia en alto. Amén. Vamos a hacer nuestra declaración de fe que solemos hacer cada vez que nos encontramos con la palabra. Diga conmigo, esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Soy todo lo que ella dice que soy. Tengo todo lo que ella dice que tengo. Puedo hacer todo lo que ella dice que puedo hacer. Hoy la leeremos, la escucharemos y la semilla incorruptible de la palabra de Dios transformará nuestras vidas para siempre. Gloria al Señor. Abra su Biblia en la tercera epístola del apóstol Juan. Vamos a ver el verso 2. Amén. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos permite de estar el día de hoy aquí para exaltar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tercera de Juan, verso 2. Se va hasta el final de la Biblia, va a encontrar Apocalipsis, luego Judas y antes de Judas la tercera epístola del apóstol Juan. Tercera de Juan solo tiene algunos versículos, 15 para ser más exacto, y quiero invitar a leer el verso 2. ¿Ya lo tiene? Muy bien, dice así: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Vamos a leerlo una vez más y ustedes me acompañan, ¿sí? A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Una vez más, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Puede sentarse, estimado hermano? Mire, hablar de la prosperidad muchas veces incomoda, tanto a creyentes como a predicadores. Y la razón por la cual incomoda es a causa de, por una forma, el abuso en cuanto al tema. Sabemos que hay gente que ha abusado del tema de la prosperidad. Pero también, por otra parte, incomoda a algunos acerca de las críticas de los supuestos sana doctrina, ¿no? Que simplemente denigran todo el mensaje de la prosperidad. Ahora, lo cierto es, hermanos, que la prosperidad es un tema bíblico, ¿sí? Y de esa manera debe ser abordado. Quiero decirte en esta hora que la prosperidad es bíblica. Y como todo asunto bíblico, hermanos, que pertenece a la verdad, puede y debe ser enseñado, y también tiene el propósito de bendecir a los cristianos. Así que nosotros hoy, al hablar acerca de la prosperidad, estamos nosotros hablando acerca de la bendición de Dios. Y entre las cosas que tenemos que tratar referente a la bendición de Dios, tenemos nosotros que abordar el tema de la prosperidad, ¿sí? Y lo hacemos de manera responsable, lo hacemos de forma bíblica y lo hacemos con la intención de bendecir a toda persona que escuche este mensaje. Así que como es un tema bíblico, será abordado de manera bíblica y entonces, como consecuencia, tendrá el provecho de todos nosotros. Tengo algunas cosas que compartir en cuanto a la prosperidad, ¿sí? Algunos principios o algunos puntos que quisiera que usted llevara a su casa hoy y que a partir de hoy cambien su forma de ver a Dios y lo que Dios quiere para usted. Lo primero que quiero que usted observe es que la prosperidad es la voluntad de Dios. Diga conmigo, la prosperidad es la voluntad de Dios para mi vida. Mire, Dios quiere que sus hijos sean prosperados. Amén. Oh, yo no les escucho.
Dios quiere que sus hijos sean prosperados. Mire, todo padre quiere que a su hijo le vaya bien. ¿O acaso habrá algún padre que quiere que su hijo termine en ruina y en desgracia? Todo padre quiere que a su hijo le vayan bien. Cuanto más nuestro Padre Celestial quiere que a nosotros nos vaya bien. Dios quiere nuestra prosperidad. ¿Me está escuchando? Es la voluntad de Dios prosperarnos. Pero muchas veces nosotros, hermanos, no caminamos en la voluntad de Dios. Alguno preguntará qué es la prosperidad, qué significa. Pues bien, en este verso, la prosperidad viene del griego eudo, que literalmente significa ayudar en el camino. También implica tener un buen viaje, triunfar en los negocios, alcanzar. Aquí se refiere a alcanzar las metas o a lograr lo que uno quiere proponerse. Y también, obviamente, significa prosperar. Entonces, prosperar no es más que el deseo de Dios o la voluntad de Dios de ayudar a sus hijos para que les vaya bien en esta vida. Es lo que Dios quiere. Dios nos quiere ayudar como todo buen padre. Cuando un hijo está en problema, acude a su padre para que le ayude. Y nosotros tenemos la ayuda de nuestro Dios. Él nos quiere ayudar. Él quiere que en esta vida tengamos un buen viaje. Él quiere que usted y yo triunfemos en todo lo que nosotros emprendamos. Él quiere que usted y yo logremos alcanzar las metas que nos hemos trazado. Él quiere lo mejor para nosotros. Entonces, lo primero que yo debo entender en esto de la prosperidad es que la voluntad de Dios es prosperarme. Esa es la voluntad de Dios. Dios quiere que yo prospere. Pero note algo. La prosperidad consiste en andar en la voluntad de Dios. ¿Por qué algunos hijos de Dios no prosperan? Simplemente porque deciden no caminar en la voluntad de Dios. Ellos deciden su propio camino y como tal no pueden ser prosperados, no pueden ser bendecidos. Pero si tú y yo vamos honestamente delante de Dios y le pedimos a Él que nos dirija, que sea Él que nos guíe. Le pedimos, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Qué quieres tú de mí? ¿Qué esperas tú que yo haga? Hermano querido, invariablemente usted y yo vamos a prosperar. ¿Cuántos lo creen? Entonces la voluntad de Dios es que yo prospere, pero la voluntad de Dios pasa por esto, que yo decida hacer la voluntad de Dios. Que yo camine en la voluntad de Dios. Hay muchos hijos de Dios que quieren la prosperidad, pero andan contrario a la voluntad de Dios. Así Dios no puede bendecir. Dios quiere bendecir a aquel que camina en su voluntad. Entonces, querido hermano, la clave número 1 para andar en la prosperidad divina es que yo decida caminar en la voluntad de Dios en todo aspecto de mi vida. La Biblia dice, encomienda a Jehová tus obras. Amén. Y Él hará. Entonces Dios bendice a todo hombre, mujer, a todo discípulo que decide caminar en la voluntad de Dios. Si yo decido caminar en la voluntad de Dios para mi vida, yo voy a prosperar, porque la voluntad de Dios es prosperarnos. Diga conmigo, la voluntad de Dios es que yo sea prosperado en todo. Lo segundo que quiero que usted observe conmigo en esta hora es que usted y yo podemos orar pidiendo ser prosperado. Amén. Mire, cuando el texto dice, amado, yo deseo que seas prosperado. Note, el apóstol Juan le está escribiendo a su hijo amado Gallo. Y Gallo era un buen discípulo, era un convertido bajo el ministerio del apóstol Juan. Juan le tenía en mucha estima. Note, y era tanta la estima que Juan le tenía que decide
orar por él. La expresión yo deseo que seas prosperado en el griego significa que ese deseo lo motivó a él o lo llevó a Juan a orar por Gallo. Entonces, ¿qué oraba Juan por Gallo? Juan oraba para que Gallo fuera prosperado. La expresión en griego es eujomai, que implica un deseo que me lleva a la oración. Note esto, hermano. Mire esto. Juan amaba tanto a Gallo, ¿sí?, que decidió. Él quería que Gallo fuera prosperado. Y ese deseo lo motivó a orar. Mi punto en esta hora, hermanos, es que no está mal pedirle a Dios en oración que nos prospere. Nosotros debemos pedirle a Dios que sea el Señor el que nos prospere. Pero cuando usted y yo empezamos a orar en esa dirección, Señor, prospérame. Porque aquí Juan oraba por Gallo. Gallo era un discípulo, un buen discípulo. Y tanto lo amaba Juan que el deseo de que le fuera bien lo motivó, lo llevó a orar. Hermano querido, y es posible y es adecuado que tú y yo oremos pidiéndole a Dios que nos prospere. Lo que pasa es que nosotros venimos de muchas veces confundidos. Amén. No hay que pedir que Dios lo prospere. Eso ocurre así solito. No, hermano. Usted tiene que orar. Amén. Para ser prosperado. Usted debe pedirle a Dios que Dios los prospere. Desear la prosperidad. La Biblia dice que no quiso la bendición y ésta se alejó de él. Amén. Amó la maldición y ésta le sobrevino. Entonces, el deseo de prosperar me debe motivar a mí a llevarlo a un paso más allá, que es orar. Y cuando nosotros empezamos a orar por prosperidad, la primera voz que vamos a escuchar es la voz del diablo, diciendo, qué presuntuoso eres. ¿Sí? ¿Cómo vas a pedir que Dios te prospere? ¿Sabe cuánta gente está en necesidad en África? ¿Sabes cuántos niños mueren de hambre en África? Eres egoísta. Debes pedirle a Dios que bendiga a esa gente, pero no que te prospere a ti. Hermanos queridos, eso es un engaño. Dios sí quiere que tú seas prosperado. Y Dios quiere que tú seas prosperado tal vez para bendecir a otros. Puedes orar por los necesitados, pero también Dios te quiere prosperar. Quiero que usted salga en esta hora de aquí, camino a su casa, convencido, creyendo de que Dios lo quiere prosperar, que es la voluntad de Dios, que tú y yo seamos prosperados. Y que podemos pedir, que es honesto, que es bíblico, pedir ser prosperado. Lo que no tenemos que hacer es escuchar la voz del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo es mentiroso. En Juan capítulo 10, verso 10 dice que el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Entonces todo lo que el diablo quiere en nuestras vidas es hurtar, matar y destruir todo lo de Dios en nuestras vidas. Así que él siempre te va a desmotivar para que ores por la prosperidad. Te va a hacer creer cosas equivocadas, que eres presuntuoso, que eres egoísta, que eres materialista. Pero hermanos queridos, es la voluntad de Dios que yo sea prosperado. Y para eso yo debo orar. Debo pedirle a Dios, Señor, prospérame. Porque ese mismo versículo de Juan capítulo 10, verso 10 dice, cuando habla de la obra del diablo, del ladrón, el ladrón no vino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces el Señor tiene una vida abundante para nosotros. Eso es lo que Él quiere. Él quiere la vida abundante, que usted y yo disfrutemos de una vida abundante. La vida abundante es la vida espiritual, es la clase de vida que tiene Dios, pero también es esa vida de disfrutar las cosas que Dios tiene para nosotros. Dios quiere que yo sea prosperado y yo debo pedir y orarle a Dios para ser prosperado. Quiero darte un ejemplo bíblico. En el primero de Crónicas, en el capítulo 4, en el verso 9 y 10, nos da el ejemplo de Jabes.
Jabes fue un hombre que la vivió muy difícil. La Biblia dice que él tuvo circunstancias duras, pero que las circunstancias en su vida cambiaron cuando él hizo una oración. En el verso 9 dice, Jabes fue más importante que sus hermanos. Cuando su madre le puso ese nombre, dijo, con aflicción lo he dado a luz. Jabes le rogó a Dios, al Dios de Israel, bendíceme y ensancha mi territorio. Ayúdame y líbrame del mal para que no padezca aflicción. Y Dios le concedió su petición. Note esto, hermano querido. Jabes, dice la Biblia, que su nombre significa dolor. Y la razón que el escritor bíblico nos da para ese nombre, dice, porque su madre cuando le dio a luz con dolor. No sabemos las circunstancias, posiblemente tuvo un parto doloroso. Quizás Jabes era cabezón y cuando venía saliendo le causó mucha aflicción y dolor a su mamá. Tal vez no venía en la posición correcta y cuando la partera lo tomó le costó aflicción a su mamá. No podemos suponer muchas cosas. Lo cierto es que la Biblia dice que lo dio a luz con dolor. Note, no solamente el mismo evento del parto fue doloroso que motivó este nombre. Ahora, nadie quiere tener un nombre que le recuerde las situaciones difíciles en las que nació. Dolor. ¿Sí? Ahora, mire esto. La Biblia dice que la madre le puso por nombre Jabes. Y cuando yo leo el registro bíblico, generalmente veo que son los padres los que le ponen nombre a los hijos. ¿Verdad que sí? ¿Qué ocurrió? Que fue aquí la madre de Jabes la que le puso el nombre. Posiblemente el padre de Jabes había muerto, podemos suponerlo. Pero también podemos suponer que quizás la madre de Jabes era madre soltera. Quizás no había un padre, una figura paterna en la vida de Jabes. Así que Jabes tenía un nombre que le recordaba la situación difícil de su nacimiento. No era un nombre bueno, era un nombre que más bien era como un estigma para él. Le recordaba cómo él nació, le recordaba su condición y cuando iba creciendo, usted se imagina las burlas posiblemente a las que Jabes fue expuesto. ¡Ey! Dolor de muela, dolor de cabeza, dolor de barriga. Usted sabe, hermanos, cómo es la gente. Y esta situación, hermanos queridos, era como que había obligado a Jabes a vivir de una manera miserable, de una manera difícil. Pareciera que las circunstancias estaban delimitando la vida y el desarrollo de Jabes. Pero por alguna razón, en algún momento, Jabes dijo, las circunstancias de mi nacimiento, de mi vida, no deben delimitar, no deben marcar mi existencia. Yo voy a hacer algo para cambiarlo. Y la manera en que él lo hizo para cambiar su vida fue que oró a Dios, buscó y pidió la ayuda de Dios. Y es la misma manera que tú y yo necesitamos hacer. Hermanos queridos, nosotros tenemos que acudir a Dios. No importa en qué situación yo crecí, no importa en qué situación yo nací, no importa cuál fue mi pasado, si fue de carencia, si fue de dolor, si fue de angustia, si fue de pobreza. En el nombre de Jesús yo puedo cambiar mis circunstancias con la ayuda de Dios. Y Jabes acudió a quien podía ayudarle. ¿Y qué hizo? Oró a Dios. Hermanos, ¿qué debo hacer yo para cambiar mi vida, mis circunstancias, mi designio? Orar a Dios. Porque el Señor tiene la respuesta. Hermano, y note que la oración de Jabes no fue una oración reprendiendo al diablo. No. Él oró pidiendo algo a Dios. ¿Qué dijo? Señor, bendíceme. Señor, ensancha mi territorio. ¿Sí? Señor, ayúdame. Protégeme del mal para que no me dañe. Hermanos, ¿él qué está pidiendo? Está pidiendo prosperidad. Es que el mundo, el diablo, nos ha querido enseñar que usted y yo no podemos pedir a Dios ser prosperado. La Biblia dice que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos,
cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará todas las cosas. Dios quiere lo bueno para nosotros, pero falta que usted y yo lo querramos, que aspiremos, que deseemos lo mejor en algún momento. Jabes miraba su situación, miraba su circunstancia y él decía, esto no puede ser todo para mi vida, yo necesito cambiar. Y la manera que él encontró fue acudiendo a Dios en oración por una bendición. Y es la misma manera que tú y yo podemos, es el mismo camino que tú y yo debemos tomar para ser prosperados. Quiero que salgas de aquí con la fe, con la certeza, con la confianza que yo le puedo pedir a Dios que me prospere, que me bendiga, que ensanche mi territorio, que me guarde del mal para que no me dañe. Eso lo puedes hacer porque el mismo Dios al cual Jabes le pidió es el mismo Dios al cual tú y yo le servimos. Dios no ha cambiado, Dios no ha mudado. Hermano, Dios no está, escuche, el cielo no está en crisis. En el cielo no hay recesión. Hermanos, Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su poder está vigente en esta tierra y Él quiere y puede bendecir nuestras vidas. Así que haga la oración que hizo Jabes. Cambie su destino, sus circunstancias, buscando la ayuda de Dios. Extiéndase a Dios en oración. Pídale a Dios que los bendiga. Tenemos un ejemplo aquí. ¿Qué dice la Escritura? Que cuando Jabes pidió esto, que dice al final, y le concedió Dios lo que pidió. No dice que lo dejó en espera. No dice que Dios lo dejó en visto. ¿Verdad que no? Que dice que Dios le concedió lo que pidió. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios, la voluntad de Dios es prosperar y bendecir a sus hijos. Falta que tú también lo desees, que tú también lo quieras. Hermano, yo quiero ser bendecido. Yo quiero que mi territorio se ensanche. ¿Verdad que sí? Hermano, yo quiero que Dios me ayude. Y dice allí, y líbrame del mal para que no me dañe. ¿Sabe? Jabes pidió una oración con 4 énfasis importantes. Bendíceme, ensánchame, dame más capacidad, ¿sí? Ayúdame, sé mi socorro, guíame. Pero también cuando alcance el éxito, guárdame para que el éxito no me dañe. ¿Sabe que hay gente que cuando es bendecida, es prosperada, se daña? Se echa a perder. ¿Por qué? Porque se cree que fue por su fuerza, su habilidad, cree la mentira del diablo y olvida que fue Dios quien lo bendijo y entonces cae en el lazo y la trampa del diablo y se desvía del camino. Pero Dios nos quiere bendecir. Mire, no hay lugar más peligroso que la cima del éxito. ¿Aló? Si usted lo toma adecuadamente, Dios le sigue llevando a más éxito. Pero la Biblia también dice que antes de la caída es la soberbia. Entonces, a veces los cristianos, Dios los empieza a bendecir y se olvidan que fue Dios quien los bendijo. Y en su prosperidad se olvidan de Dios y se enorgullecen. Y entonces quedan a merced del diablo. Pero tú y yo tenemos que pedirle al Señor, Señor, bendíceme. Padre Celestial, ensancha mi territorio, amplía mi campo de influencia. Él obviamente pedía tierra física. Amén. Y vale también. Pero él también decía aquí, Señor, ayúdame. Cuando no pueda, dame la sabiduría para salir adelante, ayúdame. Pero protégeme del mal. Mire, cuando Dios te empieza a bendecir, hermano, tú te conviertes en el objetivo número 1 del diablo. Porque quiero decirte que el diablo nos odia. Y nos odia más cuando Dios nos bendice. Porque el diablo lo que quiere es nuestra ruina. Y el diablo no está contento cuando usted y yo empezamos a prosperar. Él dice, no, tengo que hacer algo para friquearlo. Tengo que hacer algo para que hacerle la vida imposible. Y te conviertes en el objetivo del diablo. Así que cuando le pides a Dios que te bendiga y que te prospere, también pídele que blinde tu vida, que te guarde. La Biblia dice en el libro de Job que cuando los hijos de Dios llegaron al trono de Dios, también llegó Satanás. Y cuando Dios le habló a Satanás de Job, ¿se acuerda? ¿Qué dijo Job? Es que tú has guardado todo.
Hay un cerco de protección sobre él. Yo no le puedo tocar porque tú le has bendecido tanto que le has protegido. Mire, parte de la prosperidad y de la bendición es que Dios te guarde y te proteja lo tuyo, tu familia, tus bienes. Así que pídele a Dios que te guarde, que te proteja del mal. Amén. Entonces, hermanos queridos, tenemos este principio. Número 1, es la voluntad de Dios bendecirme, prosperarme. Dios quiere prosperarme. Número 2, yo puedo y debo pedirle a Dios que me prospere, que me bendiga. A partir de hoy, hermano, empieza a orar pidiéndole a Dios prosperidad. Amén. ¿Qué prosperidad? Lo que acabamos de leer. Que Dios que te vaya bien en el camino, en esta vida. Que Dios te ayude. Amén. Que triunfes en tus negocios. Él dijo en todas las cosas. O sea, en todo lo que convenía y competía a Gallo. Juan está orando, Señor, en todo lo que él haga, en su negocio, en su vida, en su familia, prospéralo, que le vaya bien. Amén. Y es lo que Dios quiere para nosotros, que nos vaya bien en todas las cosas. ¿Sí? Hemos visto a través del ejemplo de Jabes que es posible que yo le pida a Dios por mi prosperidad. Y el texto dice, y le concedió Dios lo que pidió. Mire, y a causa de esta oración, Jabes se convirtió en el más ilustre de sus hermanos. Es decir, sobresalió, alcanzó un grado más alto. Y yo quiero decirte, hermano, que tú también has sido llamado a alcanzar ese grado de ilustración, ese grado de estar en lo alto. Dios quiere. Mire cómo José fue bendecido por Dios. ¿Para qué? Para ayudar a su familia en los días de crisis. Fueron los hermanos de José y José no tenía rencor en su corazón. Él fue el medio por el cual Dios bendijo a su padre y a sus hermanos y le dio tierra, le dio prosperidad. Eso es ser más ilustre, tener la habilidad para ayudar a tu familia, ayudar a otros. ¿Sí? Es lo que Dios quiere. En otras palabras, Dios quiere que tú seas el tío rico, el que sea bendición para los demás, pero esto inicia, hermanos, mediante una oración. Tienes que creer que Dios te quiere prosperar. Debes creer que es la voluntad de Dios que tú seas prosperado. Porque lo que yo creo, hermanos, moldea mi comportamiento, moldea mi pensamiento y cambia mis circunstancias, lo que yo creo. Si yo creo que soy inadecuado, aunque tenga todas las habilidades, mi pensamiento me va a hacer a mí una persona incompetente. ¿Sí? Porque es lo que está gobernando en mi mente, mi pensamiento. Pero si yo creo que Dios me quiere bendecir, la bendición de Dios me va a alcanzar. ¿No dice la Escritura en Gálatas que a nosotros nos alcanzan o nos corretean las bendiciones de nuestro padre Abraham? No es que usted y yo la estamos buscando, ¿sí? Es que nos llegan, nos alcanzan. Hay una diferencia de andar buscando y andar viendo a quién me le pego, a quién le saco. No. El Hijo de Dios, el que es prosperado, lo alcanzan las bendiciones. Le llegan a él las bendiciones. Es importante entonces que tú entiendas en esta hora que la voluntad de Dios es que tú seas prosperado en todas las cosas. Y 2, que tú puedes pedirle a Dios ser prosperado. En tercer lugar, quiero decirte que la prosperidad de Dios es integral. Y cuando digo integral no me refiero como al pan integral o a la comida integral. No. Me refiero que es completa. Mire que cuando Juan está orando por Gallo, dice aquí en la Biblia de la Nueva Versión Internacional, dice: querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y que goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Note esto, hermanos. La prosperidad por la cual Juan oraba por Gallo era en 3 áreas específicas. La primera era el área material, que seas prosperado en todas las cosas, en todo lo que es referente a tu vida, en todos tus asuntos. Esto es negocio, lo material. Dios quiere que tú seas prosperado en todas las cosas. Amén. A los estudiantes, Dios quiere prosperarte en tus estudios.
A los que trabajan, Dios quiere prosperarte en tu trabajo. A los emprendedores, Dios quiere prosperarte en tu emprendimiento. Dios nos quiere prosperar. Ese es el deseo de Dios en todas las cosas. Dios quiere, hermano, que a ti te vaya bien. Amén. Que tengas todo lo que necesitas para suplir todas tus necesidades. Eso es lo que Dios quiere. La Biblia dice que Él nos bendice conforme a sus riquezas en gloria. En el cielo, hermano, hay todo lo que tú y yo necesitamos. El cielo tiene todo lo que nosotros necesitamos. No hay escasez en el cielo. En el cielo no hay COVID. En el cielo no hay distanciamiento, no hay miedo. Dios tiene todo lo que tú y yo necesitamos. Pero tenemos que creerlo. Tenemos que pedírselo y tenemos que entender que la prosperidad de Dios es integral. Número uno, material. Dios te quiere bendecir materialmente. Todos los patriarcas eran hombres prósperos materialmente. ¿Verdad que sí? Pero también dijo, y que tengas salud. Esto quiere decir, habla del cuerpo, salud física. Mire, riqueza sin salud es maldición. De nada a mí me sirve tener riqueza y no tener cómo disfrutar de ella, porque tengo un cuerpo enfermo. Entonces mis riquezas serían simplemente para solventar mis gastos por mi salud. Y hay gente que se ha afanado tanto por las riquezas que en la búsqueda de las riquezas ha perdido su salud. ¿Verdad que sí? Pablo le dice a Timoteo, le recuerda que muchos hermanos se desviaron de la fe por amor al dinero y han sido traspasados de muchos males. Entonces, riqueza no es lo mismo que prosperidad. No todo rico es próspero. Amén. Y ser próspero no significa que yo soy millonario, sino que me va bien, que tengo todo lo que necesito, que voy creciendo, que voy avanzando, que puedo suplir mis necesidades, que tengo no solamente lo material, también tengo salud. Juan, discúlpeme, oraba por Gallo, para que Gallo tuviera salud. Se dice de Rockefeller, el hombre que en un tiempo fue el más rico del mundo, que estaba tan enfermo que comía por unos tubos. Y este hombre lo que hacía es que organizaba grandes banquetes para que sus empleados comieran. Y él se sentaba a la cabecera de la mesa para ver disfrutar a sus empleados de los grandes banquetes que él pagaba. Tenía riqueza, pero no tenía salud. Los empleados que no tenían la riqueza que él tenía gozaban de la salud y podían disfrutar los banquetes que él preparaba. Hermano querido, toda riqueza o toda prosperidad que se va a un solo lugar se desbalancea y se abusa de ella. Dios quiere tu prosperidad material, sí, pero también quiere que tengas salud. No es la voluntad de Dios que tú pierdas tu salud a causa del excesivo trabajo, a causa del afán por las riquezas. Dios te quiere sano, amén, hermanos, para que disfrutes del fruto de tu trabajo. Eclesiastés dice, disfruta con tu mujer del fruto de tu trabajo, con tus hijos, con tu familia. Hay hombres que se afanan tanto trabajando que pierden lo más importante, que es su familia. Le dan todo lo que su familia necesita, pero no le dan lo más importante, que es su persona y su vida. Y hermanos queridos, hay gente que en estos tiempos más, que por causa del trabajo han perdido la salud, el estrés, problemas cardíacos, ansiedad, presión, tantas cosas. Pero Dios te dice, yo te quiero prosperar, y la prosperidad que Dios da no enferma tu cuerpo. Amén. Salud. Ahora, mire esto. La salud divina viene de Dios, pero también yo tengo un grado de responsabilidad en mi salud. Te lo pongo de esta manera. Como te dije unas semanas atrás, en esta tierra el hombre, nosotros somos los administradores de Dios. Estamos a cargo. Dios creó, hizo la creación y nos puso a cargo. Somos administradores.
Y tenemos que rendirle cuenta a Dios de la administración de lo que es de Él. Por eso es que todo es de Dios. Y Él te lo da a ti para que tú lo administres. Por eso puedes pedirle a Dios que te prospere. Note esto. Pero también la Biblia nos enseña que nosotros debemos ser administradores de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si tú y yo somos salvos, nuestro cuerpo se ha convertido en el templo del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Entonces, como templo del Espíritu Santo, usted y yo debemos guardar nuestro templo. Pablo dice que somos sacrificios vivos y santos, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Tu cuerpo es un sacrificio para Dios y a Dios se le llevaba lo mejor. Amén. ¿Sí? Entonces tú y yo debemos cuidar nuestra salud. ¿Por qué? Porque hemos sido comprados a precio de sangre. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Nuestro cuerpo le pertenece a Dios. Número 2, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Amén. Y nuestro cuerpo es un sacrificio vivo, agradable a Dios. En Romanos también se dice que nuestros cuerpos son nuestros miembros, los miembros de nuestro cuerpo son instrumentos de justicia, herramientas que Dios usa. Mire, hermano querido, toma esta idea de ti. Tu cuerpo, tu mismo cuerpo es una herramienta, una arma que Dios quiere usar poderosa. ¿Sí? Y esta herramienta que es tu cuerpo debe estar saludable. Si tú usas una herramienta que no funciona, que está oxidada, no te va a servir. Necesita estar a tono, a punto. Así que ten este concepto de ti. Soy administrador de mi cuerpo. Es de Dios, es el templo del Espíritu Santo. Amén. Soy un sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, pero también mi cuerpo, mis miembros son instrumentos para Dios de justicia. Dios quiere usar tus manos. Dios quiere usar tu intelecto. Dios quiere usar tu boca. Dios quiere usar tus pies para llevar el Evangelio. Dios quiere utilizar tus manos para ayudar y hacer la obra y ayudar a otros. Dios te quiere usar a ti y te necesita sano. Amén. Esto nos lleva entonces a entender que debo saber alimentarme. Porque Dios me quiere sano. Debo también entender, hermanos, que no debo abusar de mi cuerpo. Mire, la bulimia es mala, pero la anorexia también es mala. ¿No es así? Todo extremo es malo. Debo alimentarme saludablemente, no debo comer de más. Tu mismo cuerpo te indica cuando ya es suficiente. ¿Verdad que sí? ¿Y qué más debo hacer? Debo procurar hacer ejercicios. No necesitas pagar un gimnasio en tu misma casa. Con un entrenador por las redes sociales, YouTube, puedes ejercitarte a tu ritmo. Amén. No te estoy diciendo que te conviertas en Arnold Schwarzenegger, ¿sí? En un fisiculturista o en una modelo. No, pero que mantengas tu cuerpo saludable. ¿Sí? Porque eres el instrumento de Dios. Eres el templo de Dios. Porque Dios te quiere sano para que disfrutes de las bendiciones de Dios, para que con tu familia disfrutes de las bendiciones de Dios para tu vida. ¿Cuánta gente, hermanos, por no cuidar su salud, su cuerpo, ha muerto prematuramente, se ha ido antes de tiempo? ¿Sí? Tenemos que cuidar nuestro cuerpo, porque no es el culto al cuerpo, no es hedonismo de lo que te estoy hablando, pero te estoy diciendo que Dios nos quiere sano. Él hace su obra, Él nos sana. ¿Cuántos aquí tienen testimonio de haber recibido sanidad divina? Yo mismo he recibido sanidad divina, pero también Dios me ha enseñado que debo cuidar el templo de Dios, que es mi responsabilidad. Mire, vimos nosotros los otros días como un influencer, el futbolista, ¿verdad que sí? Cristiano Ronaldo apartó, solo con apartar las botellas de Coca-Cola, provocó que en la bolsa de valores las acciones de esta empresa, de esta compañía se fueran al piso. Mire qué interesante, puso agua en lugar de la Coca-Cola y esto causó un revuelo. Pero usted no solamente, no lo haga para causarle daño a la compañía, hágalo para causarle beneficio a su cuerpo. ¿Sí? Amén, hermanos. Beba agua, coma saludablemente. No estoy diciendo que nunca pruebe alguna bebida de esta, estoy diciendo que no las utilice en exceso. Amén. Y es mejor no utilizarlas. Amén.
Entonces, Dios te quiere sano. La sanidad es en todas las cosas, en el ámbito material, pero también en el ámbito físico. Pero Juan, discúlpeme, dijo más, dijo, y que prosperes en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La prosperidad es también espiritual. La Biblia, la Nueva Versión Internacional dice, así como prosperas espiritualmente. De nada nos sirve tener un cuerpo sano, tener todas las cosas, pero no tener prosperidad espiritual. La prosperidad de Dios incluye estas tres áreas: las finanzas, tu cuerpo, pero también tu espíritu. Dios te quiere próspero espiritualmente. Dios quiere que tú crezcas espiritualmente, que avances en tu crecimiento, en la búsqueda de Dios, en el deseo y el anhelo de Dios por tu vida, en el temor a Dios. Dios te quiere próspero espiritualmente. ¿Por qué, hermanos? Escucha esto. Porque la prosperidad de Dios inicia por lo espiritual. La prosperidad de Dios no empieza en lo material. Mire, cuando usted lee y hace una construcción gramatical de este texto, usted encontrará que la oración de Juan está en este sentido: yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, ¿sí? Y que tengas salud, así como, dice, ¿verdad que sí? Como prospera tu alma. Se puede también traducir de manera como prosperas espiritualmente. Entonces, lo que nos está diciendo Juan aquí es que la prosperidad espiritual va primero. ¿Sí? Entonces, la prosperidad es integral: espíritu, alma y cuerpo, material, físico y espiritual. Pero el inicio de la prosperidad en Dios es en lo espiritual, no en lo material. Es en lo espiritual. La fidelidad se prueba en lo material primero que en lo espiritual, pero la prosperidad primero viene en lo espiritual. En Juan capítulo 6, verso 33, ¿qué nos dice? Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. Note, la prosperidad empieza por lo espiritual, el reino de Dios. Cuando yo busco a Dios, cuando yo pongo a Dios en primer lugar en mi vida, entonces todas las demás cosas que yo necesito van a ser añadidas. La prosperidad inicia por lo espiritual. ¿Quieres prosperar en Dios? Inicia buscando primero a Dios, el que da la prosperidad. Inicia comprometiéndote con Él, a buscarle a Él, a su reino en primer lugar, a buscarle a Él, a amarle a Él, y entonces va a venir la prosperidad en lo material y también en el ámbito físico. Es lo que Dios nos enseña. La prosperidad es integral. El mundo te vende una prosperidad material, pero eso no es la verdadera prosperidad. La prosperidad es en lo material, en lo físico, en lo saludable, pero también en lo espiritual, completa. Y esta solo la ofrece Dios, no el mundo, no el diablo, solo Dios. Una prosperidad integral. Amén. La prosperidad de Dios empieza por lo espiritual. Y usted y yo debemos afanarnos a buscar lo espiritual. Amén, hermanos. No te afanes únicamente por las cosas de esta vida. Busca primero a Dios. Conéctate con Dios. Y entonces Dios te va a bendecir en todas las demás áreas. Quiero que usted vea algo, hermanos, porque ¿para quiénes es esta oración? Era para Gallo, ¿verdad que sí? Y quiero que observes algo acerca de Gallo. ¿Por qué Juan oraba por Gallo de esta manera? ¿Por qué Juan oraba para que Gallo fuera prosperado en todas las cosas, en la salud y también en lo espiritual, en su alma? Porque Gallo era un hombre con características importantes. Mire, hermanos, la prosperidad tiene que ver con lo espiritual, ¿sí? Y te lo voy a demostrar. Número 1, Gallo tenía un buen testimonio.
en el verso 3 al 4, nos dice que los hermanos que Juan enviaba daban testimonio de Gayo de que él andaba en la verdad. Y Juan dice, no hay nada que me cause tanta alegría al ver que mis hijos andan en la verdad. ¿Qué significa esto de andar en la verdad? Significa que Gayo vivía lo que creía. Y tenía testimonio. La gente daba testimonio de Gayo, de que era un creyente a cabalidad, que ese sí es de verdad, porque él vive lo que cree. ¿Sabe que hay gente que cree una cosa, pero no la vive? Amén. ¿Sí? No la vive. Usted y yo tenemos que creer y vivir lo que creemos. Confiar en Dios para todo lo que Él nos ha dicho y creer todo lo que Él nos ha dicho. Que sea un testimonio, que nuestra vida sea un reflejo, hermanos, de lo que nosotros creemos y practicamos. Gayo daba testimonio de la verdad, de que él practicaba lo que él realmente creía. Eso significa la verdad. Amén. Que la gente pueda ver en ti el evangelio, que lo vives, no solamente que lo predicas. ¿Sabe? Hay mucha gente predicando y diciendo cosas que luego no viven. ¿No es así? No la viven, porque no tienen la vivencia, la experiencia. Pero la gente que Dios prospera es la que practica y vive lo que cree. 2, se dice que Gayo también era un hombre fiel. En el verso 5, fielmente te conduces en todas las cosas. Gayo era fiel. Hermanos, y si hay algo que la iglesia hoy necesita, es hombres y mujeres fieles a Dios. Amén. Hay mucha deslealtad hoy en día. Y Dios no bendice a los desleales, Dios bendice a los fieles. Amén, hermanos. Y Dios quiere gente fiel. Mire que Dios bendice a los fieles. La Biblia nos dice que cuando iban a entrar a la tierra prometida, todos los espías que Moisés envió, los 10 príncipes, se pusieron a hablar mal de la tierra, a decir esa es tierra que traga a los moradores. Allá hay gigantes, hay de tantos problemas. Sí, es muy difícil, no se puede. Pero la Biblia dice que Caleb y Josué se pararon enfrente de la congregación, se quitaron la ropa, se desvistieron y dijeron, señores, Dios nos va a hacer entrar a esa tierra. Dios está con nosotros. Y hablaron bien de la tierra. Si Dios está con nosotros, nosotros vamos a comer a esos enemigos como pan, porque el amparo de ellos los ha abandonado. Pero con nosotros está el Señor. ¿Qué fue eso? Fue un acto de fidelidad. Se pusieron del lado de Dios. Creían que Dios les podía bendecir. Y como ellos fueron fieles a Dios, ellos fueron prosperados porque lograron entrar en la tierra prometida. Fidelidad, hermanos, y Gayo era fiel. No solamente era fiel, el verso 5 nos dice que era desinteresado. Dice la Escritura, quiero, hermano, que te comportes fielmente. Querido hermano, te comportas, discúlpeme, fielmente en todo lo que haces. Por los hermanos, aunque no los conozcas. Note, Gayo ayudaba a gente que él no conocía. Por eso era prosperado. Era desinteresado. Significa que amaba a la gente. ¿Sí? Una actitud que Dios ve en el corazón de la gente que quiere prosperar es ese desinterés. Pero si en nuestro corazón hay egoísmo, ¿me entiende? Hay maldad. Es que yo quiero que Dios me prospere para causarle envidia a la gente. Es una mala motivación. Gayo era un hombre desinteresado, ayudaba a la gente. Amén. No solamente era desinteresado, también era un hombre que apoyaba la obra. Versos 6 y 7. Note, Juan estaba en Éfeso. Esa era su base. Y él enviaba predicadores itinerantes por todas las iglesias. Y esos predicadores iban enviados. Y Gayo los recibía en su casa, los hospedaba. Y aquí dice la Escritura que él los apoyaba para que ellos financieramente, para que ellos continuaran con su viaje. Mire que dice el verso 6 y 7. Dice la Escritura,
delante de la iglesia ellos han dado testimonio de tu amor. Harás bien en ayudarlos a seguir su viaje, como es digno de Dios. Ellos salieron por causa del nombre, sin nunca recibir nada de los paganos. Amén. Nosotros, por lo tanto, debemos brindarle, verso 8, hospitalidad y así colaborar con ellos en la verdad. ¿Qué está diciéndole Juan? Mira, te envío a estos predicadores, recíbelos, hospédalos en tu casa, pero también dale lo que necesitan para que sigan haciendo la obra. Gallo no podía salir a predicar. Gallo no era tal vez un predicador. Él estaba allí en su iglesia. Amén. Pero allí él recibía a los hermanos. Dios lo había bendecido para que él extendiera la obra de Dios. No todos pueden ir a predicar y a llevar el mensaje, pero los que son prosperados podemos enviar a los que tienen ese llamado a predicar el evangelio a otros lugares. Gallo soportaba la obra misionera con sus recursos y hospedaba a los hermanos. ¿Verdad que sí? Los hospedaba en su casa, les daba alimento y luego los enviaba para que siguieran haciendo la obra misionera. Así que Gallo tenía un buen testimonio, andaba en la verdad, era fiel, era desinteresado, apoyaba la obra misionera y era hospedador. Esa es la gente que Dios bendice. Pero en esta carta, hermanos, hay una contraparte de Gallo. ¿Saben quién es? Se llama Diótrefes. Diótrefes es la némesis de Gallo, lo contrario a Gallo. Mire, hermanos, y cualquiera de nosotros debe decidir si es Gallo o si es Diótrefes. Amén. ¿Qué se dice de Diótrefes? Pero en la iglesia había un Diótrefes. Mire, el verso 9 nos dice que le gustaba el primer lugar. Es decir, le gustaba figurar. No es que le gustaba la primera banca, le gustaba figurar. Él siempre quería estar allí. Él quería estar en la foto aunque no hubiera hecho nada. ¿Sí? Él quería que lo mencionaran en el ministerio, en la iglesia, aunque él nunca se apareció por allí. Siempre quería los primeros lugares. Quería ir para decidir en las reuniones, aunque después no se comprometiera en nada. Él quería los primeros lugares. Ese era Diótrefes. También era rebelde. Amén. La Biblia dice que le encanta andar siempre en el primer lugar entre ellos y no nos recibe, imagínense. A diferencia de Gallo, Diótrefes, hermanos, cuando venían los enviados de Juan, le decía, ustedes aquí no entran, no son recibidos. Era rebelde, se oponía. Juan era el obispo de la iglesia. Juan era el supervisor de esas iglesias. Pero Diótrefes no aceptaba la autoridad de Juan, era rebelde. No solamente era rebelde, era también malintencionado. ¿Qué dice el verso 10? Dice lo siguiente: por eso, si yo voy, no dejaré de reprocharle su comportamiento, ya que con palabras malintencionadas habla contra nosotros solo por hablar. ¿Sabe? Imagínense, hermano, eso lo dije en el primer servicio. ¿Quién se le ocurre hablar mal de Juan? Del apóstol Juan, el apóstol del amor. Ese que estuvo cerca de Jesús, el último apóstol vivo. Ya todos, hasta Pablo, que era el último, el abortivo, ya había muerto. En la iglesia, hermanos, digamos, el último vestigio de los primeros apóstoles que estuvieron con Jesús era el anciano Juan. Juan, hermanos, era el discípulo del amor. Todo el mundo amaba a Juan. Lea las cartas de Juan, lea el evangelio de Juan, siempre se enfatiza el amor. Él era esa gente que apapachaba a todo el mundo, lo amaba, la gente se sentía bien delante de Juan. ¿Sabe? Era esa gente que cuando solo su presencia te hace sentir a ti bien. Ese era Juan, el hombre que nos podía contar las historias que eran de primera mano, porque él era testigo ocular de Jesús. Era el discípulo amado, el que se recostó con Jesús, el que estuvo allí al pie de la cruz, a quien Jesús le confió el cuidado de su madre. Todas esas cosas, hermanos, de Juan. Y aquí tenemos a un Diótrefes hablando mal de Juan. Imagínense, hermano. Hasta dónde llega el atrevimiento de este hombre. No solamente tenía deseo de figurar, no solamente era rebelde, era malintencionado y desafiaba la autoridad. Mire que dice la parte segunda del verso 10. Dice, como si fuera poco, ni siquiera recibe a los hermanos. A la gente que Juan enviaba, él no la recibía.
Era rebelde y desafiaba la autoridad. Él estaba desafiando la autoridad del obispo Juan, del apóstol Juan, del presbítero Juan, del supervisor de todas las iglesias. Desafiaba la autoridad de Juan. Y no solo esto, hermano. Él también, porque escuche, la gente que es rebelde, que desafía la autoridad, termina siendo autoritario. ¿Qué dice la parte final del verso 10? Dice lo siguiente. Dice, y a quienes quieren hacerlo, a quienes quieren recibir a los hermanos que yo envío, no los deja. Y hace algo más que dice, los expulsa de la iglesia. Imagínense el grado de autoritarismo que tiene este hombre. Aquí nadie viene de Juan, este es mi territorio, este es lo mío. Y todo el que viene de parte de Juan aquí no tiene cabida. Fuera con eso. Y aquel que lo recibe, que no venga más a esta iglesia. Y expulsaba, al parecer era como la autoridad en la iglesia, pero era el autoritario. Hermanos queridos, te he presentado 2 cuadros, hay un tercero, amén, que también es de buen testimonio. No vamos a hablar acerca de él, se llama Demetrio. Era al parecer uno de los enviados de Juan. Pero quiero dejarte con esto. La prosperidad de Dios es para la gente que es como Gallo. Y nadie que piense o que se comporte como Diótrefes podrá ser bendecido. Lo que te quiero decir es que tú y yo decidimos. Amén. ¿Quiénes queremos ser? ¿El prosperado Gallo o el autoritario Diótrefes en la iglesia? Es la decisión nuestra. O vivimos del lado de Dios o le damos la espalda a Dios. Yo quiero hoy que tú seas bendecido, hermano. Mire, y la bendición, porque escuche, la persona que Dios bendice tiene un corazón correcto, como el de Gallo, hospedador, dócil, fiel, amable, que ama a la gente, que quiere apoyar la obra de Dios, que quiere bendecir a la gente. ¿Sí? Esa es la gente que Dios prospera y bendice. Pero Dios no bendice a los Diótrefes, a los que quieren tomar autoridad, a los que desafían la autoridad, a los que cuestionan a los que Dios ha aprobado y a los que se oponen a la voluntad de Dios. En esta hora, Dios quiere bendecir a su pueblo. Recuérdalo bien, la voluntad de Dios es prosperarme. Dios quiere que yo ore, yo puedo orar para ser prosperado, pero también la prosperidad de Dios es integral, compone de estos elementos y se derrama sobre la vida de gente como este hombre Gallo. Quiero orar por ti y quiero bendecirte en esta hora. Así que vamos a estar de pie y vamos a orar. Sí. Y Dios también te quiere bendecir a ti. Y Dios te quiere prosperar. Pero si en tu corazón guardas resentimiento, si en tu corazón hay desobediencia, si no eres capaz de respetar a tus autoridades, si te opones a aquellos a quienes Dios ha aprobado, quiero decirte que Dios no te puede prosperar. Dios te está descalificando. Pero si tú amas la obra de Dios, si tú das a Dios con desinterés y ayudas a la gente y amas a la gente y pones tus recursos al bien de Dios, quiero decirte que Dios te va a prosperar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Allí en tu lugar, cierra tus ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu palabra. Gracias, Señor, porque he aprendido el día de hoy que tú quieres prosperarme, que tú quieres bendecirme, que yo puedo orar para ser prosperado. Y he aprendido que la bendición, la prosperidad de Dios es integral, que alcanza toda la existencia del hombre, lo material, lo físico y lo espiritual. Yo quiero esa bendición. Ayúdame a ser el hombre y la mujer que alcanza esa bendición. Padre amado, te adoro y te bendigo y te doy las gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.